Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Lunes 26 de julio vamos a actualizaros la información del tiempo, sobre todo en América Central, que es donde realmente ahora mismo el clima está mucho peor debido a las lluvias torrenciales que, como sabéis, se han generado durante estos pasados días. En este vídeo os voy a mostrar diferentes cosas. Mirad, en primer lugar vamos a ver cuál es la situación para el día de hoy. Vamos a ver lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a ver hacia dónde se dirigen las lluvias para los próximos días, puesto que parece que toda la zona de Costa Rica y Panamá hoy puede ser otro día de lluvias que pueden ser importantes, pero poco a poco van disminuyendo ya la intensidad de las lluvias y se espera que hoy sea el último día de lluvias importantes en esa zona, pero se trasladan un poquito más hacia el norte, como vais a ir viendo a continuación, y hacia el oeste, hacia la zona de Nicaragua. Vamos a explicaros el porqué. Y también quiero mostraros al mismo tiempo cuánta es la cantidad de lluvia que se ha acumulado estos días en diferentes zonas, por ejemplo en San José, en Costa Rica, en la ciudad de Panamá, en Bocas del Toro, es decir, para que vosotros sepáis cómo vosotros mismos, con los mapas que tenemos aquí en MeteoBlue, por ejemplo, o en Windy, podéis saber exactamente la cantidad de lluvia que se ha acumulado en vuestra ciudad o en vuestra localidad donde vosotros vivís con bastante exactitud. Bien, mirad, en primer lugar deciros que en las pasadas 12 horas, como estáis viendo ahora mismo el mapa, este es el radar, o no el radar, es el mapa de infrarrojos, observar cómo, aunque se han seguido desarrollando nubes intensas, y por cierto ha llovido mucho en las pasadas 24 horas en la capital de Panamá, en la ciudad de Panamá, sin embargo vais a ver cómo ya no se producen esas nubes de convección, o en el canal de infrarrojo no se ve ese desarrollo tan importante que ha habido como fue el pasado sábado, por ejemplo, en toda esta área. No quiere decir que ya haya pasado por completo el peligro, ni mucho menos. Como vais a ver ahora, todavía el Centro Nacional de Huracanes nos dice lo siguiente y quiero que estéis pendientes de esta información. Mirad, sobre esta información, el Centro Nacional de Huracanes nos dice, aquí hay una frase que es importante que la tengamos en cuenta, esta zona, mirad, dice que el Valle del Monzón del Pacífico Oriental se extiende desde la costa de Colombia hasta cerca de la frontera entre Costa Rica y Panamá. La convección dice que se observa dentro de 60 millas náuticas a cada lado del eje, esto lo vais a entender ahora mismo fácilmente, y dice que todavía hay amenaza de fuertes lluvias en el suroeste del Caribe, disminuyendo gradualmente esta noche. O sea, como veis, hoy todavía el Centro Nacional de Huracanes avisa al suroeste del Caribe, es decir, Costa Rica, Panamá, evidentemente, Nicaragua, el sur, porque todavía puede haber lluvias fuertes en toda esta zona. Y observar este otro párrafo que dice aquí que el riesgo de inundaciones en el suroeste del Caribe ha disminuido. Sin embargo, todavía hoy puede haber lluvias dispersas y tormentas que pueden ser, evidentemente, no tan intensas como en días anteriores, pero que todavía puede haber durante el día de hoy algunas lluvias intensas, pero sin probablemente esas inundaciones que hubo en los pasados días. Esto lo podemos ver muy bien en el mapa. Mirad, si vemos el mapa, vamos a centrarnos un poquito más en esta área para que lo veáis mejor. Mirad, aquí está esta vaguada, que es la vaguada del Monzón, la podemos marcar, aquí la veis, la vaguada del Monzón. Veis que al mismo tiempo hay una zona de baja presión, que es esta L, que se marca aquí con 1008 hectopascales. Veis que hay una onda tropical que está cruzando esta zona ahora mismo. Y entonces lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes es que durante toda esta zona, el suroeste del Caribe, todavía puede hoy generarse lluvias importantes. Y luego menciona que viene otra onda tropical que está ahora mismo en la zona de Haití, pero que sin embargo esta onda tropical no parece que vaya a dejar problemas porque hay en las capas altas de la atmósfera hay mucha polvo del desierto, y al mismo tiempo ese aire más seco va a impedir que esta onda tropical probablemente genere problemas para los próximos días. Luego, por lo tanto, por el tema de las ondas tropicales no parece que vaya a ser ahora mismo problema para que haya mayores cantidades de lluvias. Sí que, como vais a ver ahora, a continuación, esta área hoy todavía sigue siendo propensa a fuertes lluvias, y para los próximos días la zona de Nicaragua y El Salvador también puede ser la zona donde se concentren más las lluvias, pero no con la intensidad que se han generado este pasado fin de semana. Si seguimos con esta información, pues mirad, vais a ir viendo ahora, por ejemplo, en Windy cuál es la situación que podemos esperar. Quisiera también mencionaros, en primer lugar, dar gracias a nuestro amigo Jesús Alfaro, que nos ha explicado un poquito cuál era la situación en la ciudad de Turrialba, en Costa Rica. Nos ha mandado un vídeo
explicándonos, y bien hemos visto cuáles han sido las inundaciones que se han generado en esa ciudad, pero quiero deciros que si nos mandáis vídeos o imágenes, por favor, si es posible que sean vuestros, hechos por vosotros. Más que nada no lo pongo por el tema de los derechos de autor, no quiero que haya algún tipo de problema con los derechos de autor, y por eso no he puesto tu vídeo, Jesús Alfaro. Muchas gracias de todas las maneras. Simplemente, si son vídeos vuestros, evidentemente pues es mucho más fácil, ¿no? Porque vosotros pues evidentemente nos dais el permiso para que los pongamos y por lo tanto pues no vamos a tener esos problemas. Dicho esto, de todas las maneras, muchas gracias, Jesús, por la información que nos has dado de las inundaciones que ha habido en Turrialba. Se veía perfectamente cómo el río se desbordó y las calles estaban pues con una gran cantidad de lodo. Mirad, si nos vamos ahora al mapa de Windy, vais a ver un detalle que es interesante. Mirad, quiero que veáis, por ejemplo, para hoy, observar todavía para hoy, mirad, la humedad que se ve que todavía hay en Costa Rica y en toda la zona de Panamá, sobre todo más la parte central y la parte del oeste de Panamá. Observar cómo aquí está esa área de baja presión. Luego, por lo tanto, hoy todavía se generarán lluvias importantes en toda esta zona. Si ponemos la acumulación de lluvia, veréis que para hoy, si ponemos los mapas de 24 horas, nos indica que para las próximas 24 horas todavía, sobre todo la zona del Pacífico, ¿veis? La zona del Pacífico de Costa Rica y Panamá, junto con también, por supuesto, esta zona donde está esa zona de baja presión, pero más hacia el oeste, como veis, la zona del oeste de Panamá, es donde se pueden generar hoy lluvias que pueden ser puntualmente también muy importantes. Así que, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Evidentemente ya no es lo mismo que ha pasado en estos días anteriores. Pero quiero que veáis hacia dónde se trasladan las lluvias y quiero que veáis el porqué. Mirad, esta es la situación actual. Fijaros, por ejemplo, para mañana lo que se espera en cuanto a la humedad. Y daros cuenta el detalle. Mirad cómo la humedad se traslada hacia la zona de Nicaragua. Observar que los vientos alisios de la zona del anticiclón de las Bermudas ya giran un poquito más hacia la zona de Nicaragua, y observar también que los vientos que durante el día de estos días pasados venían del Pacífico hacia la zona de Costa Rica, ahora sin embargo se trasladan, veis, hacia el norte, llegando hasta la zona del Salvador y a la zona, como veis aquí, de Nicaragua, Honduras, la zona del Pacífico de estos tres países, Salvador, Honduras y Nicaragua. Luego, por lo tanto, para los próximos 2 o 3 días, donde principalmente las lluvias se pueden acumular ahora, aunque hoy todavía, como veis aquí, nos indica claramente que es Costa Rica y Panamá, pero si yo pongo ya para los próximos 3 días, veis cómo cambia el panorama, y ahora lo que nos indica es que toda la costa del Caribe de Nicaragua, junto con la costa del Pacífico de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sobre todo la parte más del norte o noroeste de Nicaragua, serán las que registren las cantidades de lluvia más importantes para los próximos 3 días. No quiere decir que ni en El Salvador, ni en Honduras, en la zona del Pacífico, o en Nicaragua, o en la zona del Caribe de Nicaragua, las lluvias vayan a ser tan intensas como las que se han vivido en la zona de Costa Rica y Panamá, ni mucho menos. Como veis, en 3 días a lo mejor se pueden acumular 50 litros de agua. En algunas zonas menciona aquí que podrían ser incluso un poquito más, ahí tenéis 90 litros en algunas zonas, pero serían en 3 días, que no es lo mismo que te caigan 50, 70 litros, por ejemplo, en 4 horas en una zona, como ha pasado, por ejemplo, pues en Turrialba, o como ha pasado en Bocas del Toro, o en la zona también de Panamá. Es decir, que van a estar esas lluvias repartidas en esos 3 días, y por lo tanto es donde se desplazan las lluvias debido a lo que os he dicho, ¿verdad? La humedad se desplaza más hacia el norte, los vientos se generan más hacia el norte, y por lo tanto esta zona de Nicaragua y de El Salvador sería la zona que va a registrar mayores lluvias, mientras que a partir de hoy, sobre todo por la noche, la zona de de Costa Rica y Panamá sería la que ya empezarán a descansar un poco esas lluvias, que no quiere decir que vayan a terminar, pero evidentemente ni mucho menos con esa intensidad que ha habido anteriormente. Así que esto es lo que quiero que entendáis. Ahora, quiero que veáis cómo vosotros mismos podéis saber la cantidad de lluvia que se han generado, por ejemplo, en las ciudades donde vosotros vivís. Esto es muy fácil de seguir, mirad. Vosotros lo que tenéis que hacer es ir a MeteoBlue, vais a esta página web, vosotros ponéis aquí la ubicación vuestra, es decir, por eso yo, por ejemplo, aquí ya tengo Panamá registrado, ¿no? Pues yo pongo aquí Panamá
y ahora yo me voy a la ciudad de Panamá, ¿eh? Y bueno, aquí me dice lo que se espera para hoy. Por ejemplo, hoy todavía en Panamá se pueden esperar lluvias de mayor de 20 milímetros de agua, así que todavía hoy pueden generarse lluvias importantes. Pero si quiero saber la cantidad de lluvia que se ha acumulado en Panamá, pues mirad, me voy aquí a la historia, esta H, este H con este signo de más, y ahora me voy a comparación del año, historia, comparación del año. Ahora lo que veo es, quiero ver cuál es la situación en los últimos 14 días, porque aquí MeteoBlue nos deja que probemos esto, pero solamente para los últimos 14 días. Si vosotros queréis tener más datos meteorológicos de vuestras ciudades, eso ya tenéis que pagarlo, hay que pagarlo a MeteoBlue para que os dé toda esa información. Ahí explica MeteoBlue cómo se hace y ya está. Pero, sin embargo, los últimos 14 días los tenemos gratuitos. Entonces, quitamos el 2020, nos quedamos con el 2021, quitamos la temperatura, porque lo que nos interesa más que la temperatura es la cantidad de lluvia que ha caído en Panamá. Vamos a quitarlo de temperatura y ahora vais a ver exactamente cómo se hace esto. Mirad, aquí veis la cantidad de lluvia que cayó, por ejemplo, en Panamá, y ahora lo que vemos es que yo lo quiero ver diariamente. Bueno, pues yo lo pongo diariamente y aquí tenéis, mirad, en Panamá, por ejemplo, el día 23 menciona que cayeron unos 8 litros, el día 24 16, ayer cayeron 74 litros en la capital, en Panamá. Es para que veáis las lluvias que cayeron ayer, por ejemplo, en la ciudad de Panamá. Esto es bastante exacto. No quiero decir que sea con exactitud la cantidad de agua que cayó, puesto que, como sabéis, evidentemente no hay estaciones meteorológicas repartidas por todo el mundo para que podamos saber estas cantidades de forma tan exacta. Pero esto es bastante preciso, porque yo ya lo he podido comprobar con tifones y con otra serie de pruebas que hacemos para saber exactamente las cantidades de lluvia, de temperatura que caen en estas zonas. Mirad, para que veáis, por ejemplo, ahora en Bocas del Toro, vamos a poner Bocas del Toro para que vosotros veáis exactamente esto mismo. Si yo quito el 2020, quito la temperatura y pongo la cantidad de lluvia que ha caído en Bocas del Toro, observar que me dice, si ahora yo lo pongo en diario, mirad, me dice que en Bocas del Toro, por ejemplo, el pasado día 22 cayeron 20 litros aproximadamente. El viernes 51 litros. El sábado 12 litros y el domingo 17. Si yo ahora hago la acumulación de la cantidad de lluvia que se ha acumulado, me dice que en Bocas del Toro han caído estos días alrededor de 130 litros de lluvia aproximadamente en estos días que tenemos aquí marcados ahora mismo. 130 litros de lluvia. Puede que a lo mejor parezca poco para la cantidad de destrozo que ha hecho, pero recordad que muchas veces no es todo la cantidad de agua que caiga, sino es la cantidad de agua que caiga, pero en muy poco tiempo. A lo mejor en 3 horas caen 30 litros o 50 litros y eso es lo que genera una inundación. No son los 130 litros, sino son los 30 litros que a lo mejor te han caído en una simple hora y que evidentemente la tierra no tiene la capacidad suficiente para poder absorber toda esa cantidad de agua y entonces genera evidentemente las inundaciones, los deslizamientos de lodo, etcétera, etcétera. Si queréis ver otra ciudad, vamos a poner por ejemplo San José, San José, la capital de Costa Rica, pues lo podemos ver lo que ha llovido, por ejemplo, quitamos 2020, quitamos la temperatura, ponemos la cantidad de precipitación y aquí tenemos lo que ha llovido en San José de Costa Rica, lo ponemos por días, diariamente, y ahora vemos que en San José, por ejemplo, cuando más llovió, aquí lo tenéis, fue el sábado, que cayeron 73 litros en la capital. Sin embargo, por ejemplo, el día 23 dice que cayeron 2 y para ayer domingo cayeron 4,3 litros de agua. Seguro que vosotros a lo mejor podéis corroborar estas informaciones que yo os doy para poder decir exactamente con exactitud más o menos si esto ha sido así, pero que es bastante preciso lo que nos menciona aquí este historial de datos que tenemos en MeteoBlue y que nos ayudan en este caso a evaluar una vez más cuáles son las cantidades de lluvia que se han registrado durante todos estos días. Como veis, por ejemplo, por lo tanto, en San José de Costa Rica, pues la cantidad de lluvia que se ha registrado parece ser que ha sido alrededor de 84 litros en estos días. Y así sucesivamente podríamos estar pues con todas las poblaciones que vosotros queráis para que veamos exactamente las cantidades de lluvia, que no solamente es la cantidad de lluvia, recordad que podéis ver la temperatura, la humedad, la presión, la cantidad de nieve, la velocidad del viento, es decir, esto está muy bien
por ejemplo, para comprobar la cantidad de lluvia que se ha producido, el viento que se ha registrado, por ejemplo, cuando pasa un ciclón tropical. Lo hemos hecho pruebas con INFA y, en efecto, nos da con mucha exactitud lo que realmente ha ocurrido, por ejemplo, con ese tifón en el pasado fin de semana. Bien, era simplemente un dato que vosotros lo podéis tener aquí en MeteoBlue, recordad cómo hacerlo y simplemente para todos aquellos que quieran incluso, evidentemente, tener datos de sus ciudades, de sus localidades, bueno, simplemente pues podéis comprar esos datos, los podéis tener ya para siempre y esta página de MeteoBlue es muy interesante en ese aspecto. Gracias por esta información, por vuestra atención, por la información que vosotros también nos transmitís en los comentarios, que es muy útil, y por el esfuerzo que hacéis por mandarnos correos electrónicos, vídeos, imágenes. Espero que entendáis, ¿verdad?, que no puedo poner todas esas imágenes si no son realmente vuestras. Y como siempre, pues espero que este vídeo de nuevo os haya servido para conocer un poquito la situación que se vive en América Central. Nos vemos en próximos vídeos.